80% de los pastores protestantes no estudia. Ellos solitos se autoproclaman pastores. En cambio, en la Iglesia Católica, usted no encontrará ni un solo sacerdote que se haya autoproclamado. Tenemos al auténtico y verdadero pastor que Cristo estableció en su iglesia. ¿Ustedes recuerdan quién es el pastor que Cristo estableció en su iglesia? El pastor que Cristo estableció en su iglesia se llama Pedro. A Pedro Jesús le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19. A Pedro Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. San Juan capítulo 21 versículo 15 al 17. Jesús entonces, cuando estableció su iglesia, Jesús estableció un pastor. Y fíjese bien, el pastor que Cristo estableció recibió autoridad directamente de Cristo. Porque Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves. Las llaves son símbolo de autoridad. Es decir, Pedro fue el primer jefe de la iglesia, no porque él haya querido, sino porque Jesús le dio esa autoridad. Hoy nos hagamos una pregunta: ¿quiénes de todos los pastores que existen actualmente son los auténticos pastores sucesores de los apóstoles? Los que hayan recibido también las llaves. Y por eso no cualquiera que se diga pastor de verdad es pastor, porque hoy abundan las personas que se autoproclaman pastores. Y por eso hay un abismo entre ser pastor protestante y ser sacerdote católico. Imagínense, ¿qué pensarían ustedes si yo vengo en 8 días y le digo: hermanos, perdonen, pero ahora yo soy el pastor Dimas Velázquez? ¿Ustedes tendrían algún problema en reconocer que soy pastor? Prácticamente no, porque allá afuera cualquiera se proclama pastor. De repente hay un borrachito que es bien bueno para la botella, se encuentra con la Biblia, deja de beber y luego se da cuenta que es medio bueno hablando, funda su grupito y ahora él se proclama pastor. En un proceso de 6 meses, si no es que menos, en 2 meses que dejó el alcohol, ahora ya es pastor. ¿Y con qué autoridad? Con ninguna autoridad. Él se autoproclamó pastor. Y por eso, allá afuera es más fácil. Yo siempre veo a los protestantes que van de un lado para otro, por aquí, por allá, sin andar pidiendo a veces permiso, porque cada uno es su propio jefe. En cambio, en la iglesia católica tenemos una jerarquía a la que tenemos que someternos, y a veces tenemos que andar pidiendo permiso para ir a un sitio, para entrar a un sitio. Y uno dice, pues de razón que muchos se hacen protestantes, porque esos protestantes van donde se les da la gana. Y por eso cualquiera se autoproclama pastor. Pero yo no puedo venir en 2 meses y decir: hermanos, ahora yo soy el padre Dimas. ¿Y cómo eres el padre Dimas? No, porque yo quiero ser el padre. Los sacerdotes no se autoproclaman como hacen los pastores protestantes. El 80% de los pastores protestantes no estudia. Ellos solitos se autoproclaman pastores. En cambio, en la iglesia católica, usted no encontrará ni un solo sacerdote que se haya autoproclamado. Todos son constituidos sacerdotes a través de un sacramento que llamamos orden sacerdotal. Y para que una persona sea constituido sacerdote, se requiere de que haya la presencia de un obispo que le confiera el sacramento del orden sacerdotal. Por eso descubrimos que nosotros, al tener al sucesor de Pedro, también tenemos las llaves, la autoridad, y que nuestros pastores no son pastores sin autoridad, son pastores con la misma autoridad que Jesús le confirió al apóstol Pedro. Pero lo que quiero que entiendan es esto: lo importante que es estar unidos a ese pastor que Cristo estableció. Ya vimos que ese pastor que Cristo estableció es Pedro. Ahora vea la importancia de Pedro. Porque aunque no lo crea, actualmente hay católicos que creen que pueden hacer lo que quieren y que pueden ser auténticos católicos sin estar en comunión con el Papa. Incluso hay quienes dicen: no, si para estar bien delante de Dios no se requiere estar en comunión con el Papa, yo puedo ir directamente con Dios. Porque eso es lo que me dicen a veces los evangélicos. Ellos me dicen: sí, pero yo no necesito a Pedro para ir a Cristo. Pero así quisieras, pero no es así. Escuchen lo que Jesús dijo. Si usted entiende este texto, usted se va a dar cuenta lo importante que es estar en comunión con el sucesor de Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Atención. Escuche bien lo que dice. Lucas 22, 31. Antes de leer, les voy a hacer una pregunta para que escuchen. Aquí en este texto vamos a ver que el demonio quiere tentar a unas personas. Ahora, lo que usted va a escuchar
le va a servir para que usted me responda una pregunta. ¿A quiénes y a cuántos quiere tentar el demonio? ¿A quiénes y a cuántos? Dice así: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pregunto, ¿a cuántos quiere tentar el demonio? ¿A cuántos quiere sacudir el demonio? ¿Alguien escuchó? A muchos, ¿verdad? Dijo, Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Es decir, el demonio quiere sacudir la fe de los discípulos de Cristo. El demonio quiere sacudir nuestra fe. Por eso San Pedro dirá después que el demonio anda como un león rugiente buscando a quién devorar. O sea que el demonio quiere sacudir la fe de todos los discípulos de Jesús. Ahora fíjese qué hizo Jesús para que el demonio no sacuda la fe de sus discípulos. Versículo 32. Pero yo he rogado a Dios por ti para que tu fe no venga abajo. Hago una pregunta. ¿Por quién oró Jesús? No, Jesús no oró por nosotros. Piense bien esto. El demonio quiere sacudir a todos, pero Jesús no oró por todos. Jesús oró solo por Pedro, porque le dijo, pero yo he rogado a Dios por ti. No dijo, yo he rogado a Dios por ustedes. Si yo hubiera sido uno de los discípulos que estaba ahí, yo voy y le reclamo a Jesús y le digo, a ver, espérate, acabas de decir que el demonio nos quiere agarrar como trigo. ¿Cómo se te ocurre orar solo por Pedro? ¿Andas bien de la cabeza o qué te pasa? Porque se entiende o no. Estamos escuchando que el demonio quiere sacudir la fe de todos y Jesús solo oró por Pedro. ¿Y a nosotros qué? ¿Que nos coma el diablo o qué? La respuesta está más adelante. Seguimos en el versículo 32. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Escúcheme bien. El demonio nos quiere sacudir a todos, pero Jesús no oró por todos nosotros. Jesús oró solo por Pedro. Y Pedro será el encargado de fortalecer nuestra fe. Entonces, para que el demonio no nos sacuda como trigo, necesitamos ser fortalecidos por Pedro. Por lo tanto, el que no tiene a Pedro, no tiene la certeza de que su fe sea auténtica. Entonces uno descubre, entonces no puedo ir así directo con Cristo como a mí me gustaría. Pues no, porque Jesús le dio autoridad a Pedro. Y por eso cuando hay católicos que se ponen en contra del Papa, cuando hay católicos que dicen que pasarse por encima de la autoridad del Papa no pasa nada, es porque no han leído esta parte de la Biblia. La única forma de mantenerse firmes en la fe es estar bajo el gobierno de aquel que Jesús le dio las llaves y la autoridad para pastorear y gobernar la iglesia. Y por eso esta es una riqueza. En la iglesia nosotros tenemos al sucesor de Pedro. ¿Y quién es el sucesor de Pedro? El Papa Francisco. Hoy el Papa Francisco es aquel que le toca fortalecer nuestra fe, para que nuestra fe no venga abajo. Y esto lo entendieron los discípulos. Fíjese lo que pasó. San Juan capítulo 21 versículo 3. Fíjese lo que hicieron los discípulos ahora. San Juan capítulo 21 versículo 3 dice así: Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Escuche bien, Pedro dijo, voy a pescar. Y los demás dijeron, mensos si nos quedamos solos. Si Pedro se va a pescar, nosotros también vamos con él, porque solo estando con Pedro estamos seguros de que el demonio no nos sacudirá como trigo. Por eso los apóstoles no se separaban de Pedro. Y escúcheme bien esto, ni siquiera Pablo se creyó más que Pedro, porque Pedro fue llamado personalmente por Cristo, ¿sí o no? Y Pablo, ¿por quién fue llamado? Por Cristo también. ¿Y quién fue el que más predicó por aquí, por allá, por todos lados? San Pablo. O sea que Pablo evangelizó mucho más que Pedro, pero eso no hacía que Pablo se creyera más que Pedro. Pablo no dijo, yo no necesito a Pedro porque yo fui llamado directamente por Cristo. Nunca Pablo dijo eso. La Biblia dice que Pablo subió a presentarse ante los apóstoles y lo presentaron ante Pedro. Y los apóstoles le dijeron que lo que él enseñaba no iba en contra
de la enseñanza de Jesucristo. Es decir, para que Pablo pudiera ser el gran misionero que ahora conocemos, Pablo tuvo que someterse a la autoridad de Pedro. Y por eso, en Gálatas capítulo 2, versículo 9, Pablo reconoce a Pedro como pilar de la iglesia. Así que se da cuenta, ni siquiera Pablo se rebeló a la autoridad de Pedro. ¿Y por qué ahora tenemos católicos que se rebelan a la autoridad del Papa? ¿Acaso se creerán mejores que Pedro y mejores que Pablo incluso? Pablo sabía que se necesita estar bajo el gobierno de Pedro para que tu fe sea auténtica. Y por eso, esta es una gran riqueza, el poseer en nuestra iglesia las llaves que Jesús le entregó a Pedro, al poseer al legítimo sucesor del apóstol Pedro.